Lección Redes de Discipulado, del 7 al 13 de junio. La palabra de su gracia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3. Recordando que durante este tiempo hemos enfocado la gracia en la manera en que se activa, se identifica o se vive en la vida práctica, Romanos y Gálatas son libros de la gracia en el concepto teológico, pero el libro de los Hechos nos demuestra cómo se vive la gracia de Dios. Este estudio del libro de los Hechos y cómo a través de la vida de los que fundaron la primera iglesia, lo que se ha llamado la iglesia primitiva y los viajes misioneros, extendiendo así la gracia de Dios de manera práctica. Según lo que Lucas escribe, aquí se inicia el llamamiento de Pablo y Bernabé, para lo que luego sería el desarrollo de su ministerio en los viajes misioneros, donde vamos a apreciar a Pablo y a Bernabé en plena escena. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Lucas capítulo 14, versos del 1 al 3. En la lección anterior, en el capítulo 13, al finalizar en Antioquía, Pablo y Bernabé exhortaban a los hermanos a que permaneciesen en la gracia. Lucas señala que el Señor Jesús daba testimonio a la palabra de su gracia, y esa palabra produjo un respaldo a la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía. Este respaldo se manifestaba con señales y prodigios. En Iconio vemos una vez más la gracia de Dios en acción. La gracia que ya se había manifestado en Antioquía ahora se traslada a la ciudad de Iconio. La palabra de gracia procede de Dios. No toda palabra que recibimos proviene de Dios. Para citar un ejemplo, Pablo dice que le escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses capítulo 4, verso 16. Del contenido de esta carta no sabemos absolutamente nada. Esta carta, aunque fue escrita por el apóstol Pablo, desapareció, sencillamente porque no fue inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, las otras cartas que sí están en el canon bíblico, esto es, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo y Tito, sí fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por lo cual permanecen en el registro. Este ejemplo bíblico histórico nos reafirma en la verdad necesaria de que debemos discernir qué palabra proviene de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Es un principio de aplicación permanente para dirigir nuestro discernimiento, para identificar lo que proviene de Dios. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Todos corremos el riesgo de mezclar la palabra de Dios con nuestros sentimientos, emociones, deseos, estado de ánimo e incluso intereses, por lo cual es necesario seguir la amonestación bíblica. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3. El comunicador de la palabra tiene que mantenerse estrictamente fiel al texto sagrado. Dios respalda únicamente lo que realmente procede de su boca. La palabra de gracia es la palabra que se sustenta en la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Capítulo 4, verso 7. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Capítulo 4, verso 10. La palabra de gracia edifica. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Entre las razones claves por las cuales Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía mucho tiempo, está la necesidad de edificar la iglesia en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Los hábitos, nuestra idiosincrasia, el pensamiento formativo, la formación cultural, el molde de crianza y otros factores moldean nuestra vida a través del tiempo. La palabra de Dios transforma todos estos factores para darnos una nueva personalidad en Cristo. El nuevo hombre es instantáneo y a la vez progresivo. Somos nueva criatura cuando recibimos a Cristo en el corazón. Ese nuevo hombre debe ser formado en la justicia y santidad de la verdad. Esto toma tiempo y requiere educación y formación. En este esfuerzo, la palabra de Dios es fundamental. La palabra tiene que ser impartida, compartida, recibida, asimilada, practicada y repetida una y otra vez. Recordemos que el cerebro humano está diseñado para aprender por repetición. La palabra misma nos conduce al principio de repetición y transformación por medio del hábito de reafirmar la palabra una y otra vez. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versos del 7 al 9. No nos debería sorprender que tengamos libros históricos con frecuente repetición. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, donde encontramos historias repetidas. Observemos que Deuteronomio es un compendio de los 4 primeros libros de la Biblia. Pongamos atención también al hecho de que los 3 evangelios sinópticos repiten tanto milagros como enseñanzas de Jesús. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Filipenses capítulo 3, verso 1. Pablo utilizó el principio de repetición. Esta es una de las razones por las cuales se quedaron en Iconio mucho tiempo. La repetición es esencial para la edificación. Amados, repita la palabra a sus hijos, vuelva a repetirla, porque el principio de repetición nos señala que la palabra de Dios, para que edifique, tiene que ser dada y repetida una y otra vez, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Hechos, capítulo 14, verso 3. Cuando tienes la palabra de Dios, no habrá miedo de hablar ni de orar. No habrá miedo de enfrentarse al enemigo. No habrá miedo de estar frente al endemoniado, porque habrá valor confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos capítulo 14, verso 3. Si es palabra de Dios, Dios respaldará esa palabra, porque Dios está comprometido con su palabra. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63. La palabra de gracia es el medio por el cual Dios comunica su bendición. Si Dios manifestará su bendición en tu vida, lo hará por la palabra. Dios no hizo nunca nada sin antes enviar la palabra. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos 107, verso 20. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo capítulo 8, verso 8. Nuestra palabra, la palabra que hablemos, debe ser con gracia. Aunque sea dura, aunque sea correctiva, aunque sea para instruir, aunque sea para redarguir, debemos asegurarnos de que nuestra palabra sea con gracia. Cuando recibamos la palabra, debemos observar 3 detalles. La palabra tiene que ser bibliocéntrica. La palabra debe tener sustento bíblico. Lo que recibamos debemos ponerlo en la prisma de la palabra de Dios. La palabra tiene que exaltar a Cristo. Si esa palabra no exalta a Cristo, no es cristocéntrica. No se enfoca en Jesús. Debemos tener cuidado. Tengamos cuidado con todos aquellos que sustituyen u opacan o disminuyen la obra de Jesús. La palabra tiene que ser pertinente. Debe ser una palabra rema, una palabra para nuestras vidas, una palabra para nuestra situación, una palabra para nuestra familia. Por eso, creamos que esta palabra de gracia ha venido para fortalecernos. Una palabra que edifica es una palabra que fortalece. La palabra de gracia activa la fe. Dice que ellos hablaron con denuedo la palabra. Cuando hay fe, hay valor para hablar la palabra de Dios. Segundo, dice que hablaron confiados en el Señor, porque esa confianza nos la da la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dios prometió respaldar su palabra por medio de nosotros con señales y prodigios. La palabra de gracia garantiza y asegura el respaldo de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo capítulo 28 versos 19 y 20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16 verso 16. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16 versos del 17 al 18. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14 verso 12. Dios ha prometido respaldar su palabra. Pablo afirmó que su predicación fue acompañada por las señales prometidas por Dios, por lo cual la iglesia, perseguida en un mundo perverso, siendo apedreados, azotados, y muchos hermanos mártires, aún así la iglesia se extendió. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versos del 1 al 5. Si hay palabra de gracia, habrá manifestaciones con señales, prodigios y milagros. La expansión de la iglesia se produjo porque la palabra de la gracia era acompañada por las señales que la seguían. Y así, la palabra de la gracia acompañó a Pablo y a Bernabé durante todo el viaje. La palabra de gracia fortalece. La palabra de gracia fortalece en la adversidad. Pablo y Bernabé procedían de Antioquía, desde donde habían salido no por su propia voluntad, sino porque los expulsaron. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, pero la iglesia quedó fundada en la palabra de Dios. Los perseguidores de los apóstoles soliviantaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles, esto es, de la gente del pueblo no judía, y sacaron a la fuerza a Pablo y a Bernabé de sus contornos. Esta es la razón por la cual llegaron a Iconio, sin considerar la predicación como un factor de riesgo o peligro. Pablo y Bernabé comenzaron a predicar la palabra de Dios. Hay un factor histórico importante a considerar cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía. Tenían a Juan Marcos como ayudante. En Antioquía de Panfilia, Juan Marcos los abandonó y regresó a Jerusalén. Si Juan Marcos hubiera estado cimentado en la palabra de gracia, hubiera soportado la persecución y acompañado a los misioneros en su propósito de llenar aquella región con el Evangelio de Jesucristo. A pesar de la persecución, Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio mucho tiempo. La palabra de gracia nos sostiene en tiempos difíciles. Leer lo que Lucas escribe en el libro de los Hechos es suficiente para abrirnos el entendimiento sobre la fortaleza que da la palabra de gracia para tiempos difíciles. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a vosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter,
cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos capítulo 14, versos del 6 al 21. La misma palabra que le daba ánimo y valor a la congregación por la boca de Pablo y Bernabé era la misma palabra que le daba renuevo y fortaleza a los predicadores. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. En tiempos de dificultad, la palabra de Dios nos sostendrá. Es suficiente por hoy entender cómo la palabra de gracia es absolutamente cierta, porque compromete a Dios. Dios está absolutamente comprometido con lo que sale de su boca. La palabra de gracia edifica por cuanto es palabra de vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63. La palabra de gracia nos sostendrá en tiempos de dificultad y nos dará la fe y la capacidad para seguir adelante, creyendo en la victoria segura. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8. El Dios de gracia imparte palabras de gracia. Esta lección es palabra de gracia para darte seguridad de la procedencia, la autoridad y el poder de la palabra que recibes, para edificarte en todo tiempo y para dar crecimiento a tu vida espiritual, y para fortalecerte en tiempo de dificultad. Amén.